Hola, mi nombre es Lizeth Salazar, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. A continuación les hablaré acerca de Polonia. No dejen sin seguir interesándose más sobre este país. ¿Quieren saber sobre su intervención en la Unión Europea y acerca de muchos temas más? Pues sigan viendo este video. Bye. Hola, te contaré sobre Polonia. ¿Quieres saber más de su historia y acerca de su intervención en la Unión Europea? Claro, me gustaría saber más. Excelente, comencemos. Polonia fue uno de los candidatos pendientes más importantes de la ampliación de la Unión Europea, que se produjo el 1 de mayo de 2004. Ese día fue uno de los más importantes en la historia de la Unión Europea, en la conocida como ampliación al este de Europa. La Unión Europea incorporó 10 nuevos miembros: República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. El camino hacia la Unión Europea comienza el 4 de junio de 1989. Los polacos celebraron la victoria del partido Solidaridad. Dicha victoria dio inicio a una nueva época conocida como la Tercera República, una época de cambios políticos y económicos. El 19 de septiembre de 1989, Polonia firmaba el Convenio sobre Comercio y Cooperación Económica entre Polonia y la Comunidad Económica Europea. Este acuerdo tuvo un gran significado para las futuras negociaciones sobre la incorporación de Polonia a la Unión Europea. Al inicio de su camino, como aspirante a la ampliación de la Unión Europea, Polonia tenía que cumplir 3 principales tareas: democratización, económica e integración de la Unión Europea. Continuemos. En las internas se encuentra la democratización de la estructura política del Estado, introducción de la economía de mercado, mientras que en las externas está la integración de la Unión Europea, que fue el 16 de septiembre de 1991, donde Polonia firmó el Tratado Europeo entre Polonia y las comunidades europeas. Este tratado asignó a Polonia una categoría de país asociado a las comunidades europeas. Sin embargo, este tratado entró en vigor el 1 de febrero de 1994. Posteriormente, el 21 y 22 de junio de 1993, el Consejo Europeo estableció los criterios de Copenhague, cuyo objetivo fue crear las reglas de incorporación de los futuros miembros. Para adherirse a la Unión Europea, el candidato tenía que cumplir 3 criterios. Entre ellos encontramos el criterio político. Los pretendientes tenían que crear instituciones capaces de garantizar la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías ciudadanas. El criterio económico es la existencia de una economía de mercado que fuese capaz de enfrentarse a la competencia y las fuerzas del mercado después de su adhesión a la Unión Europea. Y finalmente está el criterio del acervo comunitario, la capacidad para asumir las obligaciones conectadas con su incorporación a la Unión Europea y, sobre todo, aceptar los asuntos claves de la unión política, económica y monetaria. En los días 12 y 13 de diciembre de 1997 tuvo lugar la cumbre de la Unión Europea en Luxemburgo. La Comisión Europea decidió empezar el proceso de las negociaciones para llevar a cabo la 5ª ampliación en la historia de la Unión Europea. ¿Qué te parece esto? ¿Te está agradando? Sí. Durante la cumbre en Luxemburgo se determinaron qué países iban a formar parte del primer grupo de los invitados para la adhesión. Este grupo incluyó, obviamente, a Polonia. Mientras en las negociaciones, Polonia empezó sus negociaciones el 31 de marzo de 1998, aunque ya había declarado su voluntad de integración con la Unión Europea en 1994. Polonia inicia las negociaciones con la convicción de que su ingreso a la Unión Europea es la solución óptima, y aquí es donde toman esa decisión como Estado soberano basándose en la unanimidad de las fuerzas políticas y un amplio apoyo social, y con la convicción de que el ingreso de Polonia en la Unión Europea es el interés de toda Europa. Esta fue una declaración del gobierno de la República de Polonia en la inauguración de las negociaciones. Sus negociaciones acabaron con éxito el 13 de diciembre de 2002 en Copenhague. El 16 de abril de 2003, en Atenas, fue firmado el Tratado sobre la adhesión de Polonia y otros países candidatos a la Unión Europea.
Todo el proceso de incorporación de Polonia a la Unión Europea terminó con el referéndum que fue realizado en los días 7 y 8 de junio de 2003, con el porcentaje de participación equivalente a 58.85% y con el 77.45% de votos de apoyo para la adhesión de Polonia a la Unión Europea. Desde el 1 de mayo de 2004, Polonia es un miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Wow, pero oye, ¿cómo saber más sobre el país? ¿Me puedes explicar sobre la capital, moneda, etcétera, y acerca de su situación actual? Claro que sí. A continuación veremos estos temas que te intrigan, para que al finalizar este video no te quedes con ninguna duda. Su capital es Varsovia. Sus lenguas oficiales de la Unión Europea es el polaco. Fue país miembro de la Unión Europea, como te lo mencioné anteriormente, desde el 1 de mayo de 2004. Su moneda es el zloty y Polonia se prepara en la actualidad para adoptar el euro. El sistema político en Polonia es una república parlamentaria con un jefe de gobierno, el primer ministro, y un jefe de Estado, el presidente. La estructura de gobierno se centra en el Consejo de Ministros. El país está dividido en 16 provincias, basadas en gran medida en las regiones históricas del país. La autoridad administrativa a nivel provincial la comparten un gobernador, nombrado por el gobierno, una asamblea regional, elegida por sufragio directo, y un ejecutivo elegido por la asamblea regional. Mientras que en el comercio y la economía, a partir del 2018, los sectores más importantes de la economía polaca fueron el comercio mayorista y minorista, el transporte, la hostelería y la restauración, y la industria, junto con la administración pública, la defensa, la educación, la sanidad y los servicios sociales. El comercio intracomunitario representa el 80% de las exportaciones polacas. Alemania con un 28%, Chequia con un 6%, Francia con un 10%, mientras que el extracomunitario tiene destinos como Rusia y Estados Unidos. En cuanto a las importaciones, el 69% procede de Estados miembros de la Unión Europea. En Alemania con un 27%, Países Bajos con un 6% e Italia con un 5%, mientras que las extracomunitarias proceden de países como China con un 8% y Rusia con un 7%. Polonia en la Unión Europea. Es un parlamento europeo en donde hay 51 diputados de Polonia aquí en este parlamento, mientras que en el Consejo de la Unión Europea los ministros nacionales se reúnen periódicamente en este consejo para adoptar legislación y coordinar las políticas europeas. A estas reuniones acuden distintos representantes del gobierno polaco en función de la política que se esté tratando. La presidencia del Consejo de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea no tiene una presidencia permanente y unipersonal, como la Comisión o el Parlamento, sino que esa tarea la asume el país que ocupa su presidencia, que está rota cada 6 meses. Durante este tiempo, los ministros de este país presiden las reuniones del Consejo. En cada ámbito político ayudan a determinar el orden del día y facilitan el diálogo con las demás instituciones de la Unión Europea. Continuamos con la Comisión Europea. El comisario designado por Polonia para la Comisión Europea es Janusz de Agricultura. La Comisión Europea está representada en cada país de la Unión Europea por una oficina local llamada representación. El Comité Económico y Social Europeo. Aquí Polonia tiene 21 representantes en este Comité Económico y Social Europeo. Este órgano consultivo que representa a los empresarios, los trabajadores y otros grupos de interés. Asesora acerca de la legislación propuesta para que conozcan mejor los posibles cambios en la situación laboral y social de los países miembros. Comité Europeo de las Regiones. Polonia tiene 14 representantes en el Comité Europeo de las Regiones, la Asamblea de Representantes locales y regionales de la Unión Europea. Este órgano consultivo también asesora sobre las propuestas legislativas para garantizar que tengan en cuenta la perspectiva de cada región de la Unión Europea. Su representación permanente ante la Unión Europea, Polonia también se comunica con las instituciones de la Unión Europea a través de su representación permanente en Bruselas, como embajador de Polonia ante la Unión Europea. Su
su principal cometido es garantizar que los intereses y políticas del país se persigan con la máxima eficacia posible en la Unión Europea. Mientras que su presupuesto y financiación. ¿Cuánto aporta y recibe Polonia? ¿Te gustaría saberlo? La aportación de cada Estado miembro al presupuesto de la Unión Europea se calcula de forma equitativa, conforme a los recursos. Cuanto mayor sea la economía de un país, más paga y viceversa. El presupuesto de la Unión Europea no pretende redistribuir la riqueza, sino que se centra en la necesidad del conjunto de los europeos. Cifras correspondientes a Polonia, esto fue en base en 2018. Su gasto total de la Unión Europea en Polonia fue 16.350 millones de euros, equivalentes al 3.43% de la economía polaca. Su contribución total al presupuesto de la Unión Europea fue 3.983 millones de euros, equivalente al 0.84% de la economía polaca. Proyectos financiados por la Unión Europea en Polonia. El dinero que Polonia aporta al presupuesto de la Unión Europea contribuye a financiar en todos los países miembros programas y proyectos como la construcción de carreteras, la inversión en investigación y la protección del medio ambiente. Pero Polonia, actualmente hay un tema que dice que Polonia podría salir de la Unión Europea por choque con reforma judicial, máximo tribunal y polaco. Este es un tema que actualmente está muy visto, porque Polonia podría terminar abandonando la Unión Europea debido a planes de los nacionalistas en el poder que permiten despedir a los jueces si cuestionan la legitimidad de las reformas judiciales del gobierno. Todo esto lo dijo el martes de este presente año el Tribunal Supremo. El tribunal dijo que los planes podrían contravenir la ley europea y exacerbar las tensiones existentes entre Bruselas y el partido gobernante de Polonia, Ley y Justicia, PiS por sus reglas en polaco. Las contradicciones entre la legislación polaca y la legislación de la Unión Europea llevan con toda probabilidad a una intervención por parte de las instituciones de la Unión Europea en relación con una infracción de los tratados europeos, ya a más largo plazo a la necesidad de abandonar la Unión Europea. Todo esto lo dijo el Tribunal Supremo polaco en un comunicado. La Unión Europea ha acusado al PiS de politizar el Poder Judicial desde que el partido llegó a su victoria electoral en 2015. El PiS dice que sus reformas son necesarias para hacer más eficiente el sistema judicial. De acuerdo con el proyecto de ley que se encuentra ahora en el Parlamento, el PiS pretende evitar que los jueces dictaminen que sus homólogos nombrados por un panel designado por el partido no son independientes. La Unión Europea dijo que se investigará si el proyecto de ley socava la independencia judicial. La declaración de la Corte Suprema también dijo que el proyecto de ley propuesta estaba evidentemente diseñado para permitir al presidente Andrzej Duda, un aliado del PiS, elegir un nuevo jefe de la Corte antes de las elecciones presidenciales. La actual presidenta del Tribunal Supremo, Małgorzata Gersdorf, deberá dimitir en abril, ya que fue nombrada antes de que el PiS llegara al poder y ha sido abiertamente criticada con las reformas del partido. Gersdorf ha convocado una reunión de todos los jueces para que puedan participar en el proceso de elección del próximo jefe de la Corte Suprema. Esto dijo el portavoz de la Corte, Michał Laskowski, en una conferencia en prensa. Las medidas adoptadas por Hungría y Polonia para someter a sus tribunales y medios de comunicación a un control estatal más estricto han llevado a la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, a iniciar investigaciones sobre el Estado de Derecho, que en teoría podría conducir a la suspensión de derechos de voto en la Unión Europea. Bruselas está considerando la posibilidad de vincular la adhesión del Estado de Derecho y a las normas democráticas con el acceso a los fondos presupuestarios de la Unión Europea.
Polonia se incorporó a la Unión Europea en 2014, si mal no recordamos, y el apoyo público a la adhesión sigue siendo fuerte a pesar de las luchas entre Bruselas y el PiS. Polonia es uno de los principales beneficiarios de los fondos de la Unión Europea para sus agricultores y proyectos de infraestructura. No existe ningún mecanismo para que la Unión Europea expulse a un Estado miembro. Hasta ahora, solo Reino Unido ha optado por abandonar el bloque tras un referéndum en 2016 y que actualmente, en el año 2020, en enero acaba de salir oficialmente de la Unión Europea. La Unión Europea acuerda un histórico plan de recuperación tras pandemia del COVID-19. Situación actual. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea alcanzaron este martes de madrugada un acuerdo para un plan de recuperación de casi 2 billones de euros para realzar su economía tras la pandemia de coronavirus, calificado por muchos líderes de histórico. Tras días de intensas negociaciones, los 27 acordaron una marcha de fondo para la recuperación de esto, que sería de 750.000 millones de euros, financiado con la emisión de deuda común y un presupuesto de 1.074 billones de euros para el periodo de 2021-2027. Se trata de un paquete económico de envergadura sin precedentes en la Unión Europea para paliar la mayor recesión en un siglo. Es un buen acuerdo, es un acuerdo fuerte y es el acuerdo adecuado para Europa en este momento. Esto lo dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Hoy hemos dado un paso histórico, del que podemos estar todos orgullosos, dijo por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayando que la Unión Europea ha mostrado su capacidad de actuar ante una de las crisis más difíciles, económica y sanitaria. Por otro lado, se introduce por primera vez la condicionalidad ligada al Estado de Derecho, a lo que se oponían Polonia y Hungría, que tienen procedimientos abiertos en la Unión Europea en este sentido. Aunque el texto quedó aguado respecto a versiones anteriores, el acuerdo apunta a la introducción de un régimen de condicionalidad para proteger el presupuesto y el fondo, para lo que la Comisión propondrá medidas en caso de infracciones del Estado de Derecho, para que las adopte el Consejo por mayoría cualificada. Recuerden que todo esto es una situación actual que también se fija por primera vez el objetivo de que el 30% del gasto del presupuesto y el fondo apoye a objetivos climáticos. Para que el acuerdo entre en vigor, aún es necesario el visto bueno de la Eurocámara y de varios parlamentos nacionales. Oh, me encantó conocer más de Polonia. Gracias por habernos dicho más del tema. No, hombre, de nada. A ti por estar interesado. Espero haya sido de tu agrado. Muchas gracias por tu interés y tu tiempo. Gracias. Hey amigos, significa que si te quedas hasta aquí es porque viste todo nuestro video completo acerca de Polonia. Espero que haya sido muchísimo de tu agrado y que toda la información te haya sido muy útil. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encontramos tanto en Facebook, Twitter e Instagram como Polonia-MTY. Recuerda seguirnos para que sigas obteniendo muchísima más información acerca de Polonia. Nos vemos hasta la próxima y espero que te la pases muy bien. Bye.